ilustrísimas autoridades, señoras, señores, un verdadero placer estar aquí un año más con todos ustedes. Señor ganadero, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que decir y excusar la no presencia de Eduardo Dávila, el matador de toros, porque ha tenido un imprevisto personal, familiar, y eso ha surgido al mediodía, por tanto, imposible poder asistir. Nos pedía que os transmitiera sus disculpas. Por tanto, se convierte en un mano a mano improvisado con el señor ganadero, titular de la ganadería de Miura, en el que vamos a intentar profundizar en esas raíces de la legendaria ganadería, regresando un poco en el tiempo para llegar hasta los momentos actuales, ¿no? Por tanto, tenemos que tirar un poquito de historia. No sin antes quiero agradecer un año más el hecho de estar aquí a mi buen amigo José Manuel Laza, mi querida Juana, ya que con el tiempo hemos forjado una buena amistad. Y como digo, reitero al señor ganadero. Pues hablando un poco de la historia, hay que decir que don Juan Miura Rodríguez fue el fundador de la ganadería más célebre de cuantas han existido y existen en España. No tenía ningún antecedente ganadero y sus raíces, según cuentan, pues eran vascas. Don Juan Miura, y voy a intentar conjugar Miura primero, Miura segundo, para que los apellidos al menos nos diferencien y podamos seguir el hilo cronológico de esta historia. Don Juan Miura era un trabajador industrial del ramo de la sombrerería, de hecho se le llamaba el sombrerero, y además poseía también en la Encarnación, donde tenía la fábrica, tenía una tienda en la calle 7. Don Juan Miura Rodríguez tuvo dos hijos, don Antonio y don Eduardo Miura Fernández. La idea de la fundación de la ganadería parte de su hijo Antonio Miura, llamado Primero, un enamorado del campo bravo, y que inculca ese mundillo del toro bravo a la familia. El primogénito, don Juan, se dedicaba por aquel entonces a faenas de campo en un cortijo de Carmona, donde había una porción de vacas mansas, todavía no había contacto con el ganado bravo. Don Juan Miura compró a don Antonio Gil Herrera 220 vacas procedentes de don Francisco Gallardo y hermanos. Esta operación se llevó a cabo en mayo del año 42, de 1842, fíjese hasta donde nos remontamos. Posteriormente, en julio del 49, el mismo don Juan Miura compró una nueva punta de vaca, en este caso fueron 200 a don Luis Alvareda, que con los 168 becerros adquiridos al mismo señor, pues todo esto fue sumado a los comprados al señor Gil Herrera, después de las primeras y escrupulosas faenas de tienda. En el año 1850, don Juan Miura compra 100 novillos a Rafael Cabrera y Angulo, natural de Arcos de la Frontera, cuyo ganado pastaba en el término de Utrera, procedentes a su vez de los frailes cartujos y dominicos de Jerez y de Sevilla, que por aquel tiempo, bueno, pues criaban toros bravos, y que, bueno, después de llegar la época de Mendizábal, pues aquellos mujeres se dedicaban a eso, incluso todavía se conocen aquellos de los caballos cartujanos, de ahí esa procedencia. En 1854 se suman a la vacada dos sementales, de don José Arias Saavedra, puros Vista Hermosa, procedente de la rama Barbero de Utrera, de aquella casta fundamental. Estos fueron cruzados con vacas procedentes de Cabrera, siendo el resultado de esta cruza lo que hoy ya empezamos a tener como toro de Miura, ese toro largo, agalgado, fino, de complexión fuerte y de extraordinaria agilidad. Seguimos avanzando en el tiempo y en el año 1955, al fallecimiento de don Juan Miura, la ganadería pasa a su viuda, a Josefa Fernández, y en el año 1862 pasa a don Antonio I Miura Fernández. Es un poco lioso, pero hay que seguir con el tiempo. En 1879, don Antonio Miura cruza 30 vacas con un toro de casta navarra, y este es un dato también muy a tener en cuenta. Un toro llamado Murciélago, que fue indultado en Córdoba por Rafael Molina Lagartijo. El diestro, que era amigo de la casa de Miura, lo adquirió para regalárselo a la casa Miura. Un ejemplar, fíjense, de pelo colorado, ojo perdido, que hasta el día de hoy se sigue manteniendo en la ganadería, y que descendía de la ganadería de Pérez Laborda. Realmente, en la actualidad no se sabe qué influencia pueda tener, pero sí está claro que esos rasgos, quizás esos rasgos navarros de aquel semental, pueda todavía tener algún gen dentro de la ganadería en estos momentos actuales. De hecho, algunos estudios creen adivinar esa presencia de esos rasgos, como digo, ojo perdiz, colorado, un poco veletos hacia arriba, cornicortos, pero bueno, ahí está ese dato.
Paralelamente a la incorporación de ese toro murciélago, intervino como reproductor otro ejemplar del hierro del Duque de Veragua, que también de capa colorada. Este semental procedía de un intercambio que realizaron don Antonio Miura y el Duque de Veragua, lógicamente. Su influencia en la vacada fue todo un caso cortita, puesto que ese toro, ese semental murió pronto, por tanto, quizás esos genes se hayan quedado ya olvidados dentro de la propia ganadería. En 1893 fallece don Antonio y se hace cargo Eduardo Miura, siempre en manos de la familia Miura, nunca en otras manos. Conocido popularmente como el Patillas, así se le llamaba, hermano del mentor anterior, y que convirtió la ganadería en la más famosa de la historia. Aquí empieza ya a forjarse pues un poco aquella leyenda. En aquel tiempo pastaban en las fincas sevillanas del Cuarto, llegando a disponer de 1000 vacas de briete, 1000 vacas, casi nada, y agrandando el sello ya de terrorífico. En 1917, don Eduardo Miura, tras el fallecimiento de su padre, los hermanos doña María Regla Miura y don Antonio Miura, pues conocido también como Pepe Miura Autoria, deciden que sus hijos varones se hagan cargo de la ganadería. Le llamaban los niños Miura en aquel tiempo. No sé si don Eduardo me puede corregir algún dato que se pueda bailar. Ahora después entramos en profundidad. Haremos alguna rectificación. Perfecto. Comienza la selección y, bueno, reduciendo a la mitad el número de vacas. La ganadería pasa a llamarse Hijos de don Eduardo Miura. Inmediatamente ambos inician el proceso para modernizar la vacada. Se decantaron por la consecución de un toro mucho más bravo e intentaron corregir varios aspectos, para lo cual se incorpora un pequeño lote de vacas y un semental banderillo de la marquesa de Tamarón, procedente de la casta Vistalbosa, en 1917, que fue, según parece, el último cruce que se efectúa en esta ganadería. Los talantes de los animales fueron corrigiendo paulatinamente, pero los toros conservaron en su mayoría las características típicas del comportamiento, manteniendo su dureza, la agilidad y la facilidad de desarrollar también ese sentido. Se anticiparon al futuro y empezaron a preocuparse también por la morfología, de tal forma que facilitase un poco la embestida, y para ello comenzaron a seleccionar reproductores que mantuvieron el tipo de la ganadería, eso sin duda, pero que además fueran un poco más bajos de cru que de grupa, sin perder lógicamente la corpulencia. En el año 40-41, don Antonio y don José, don José Miura Autoria, cedieron la ganadería al hijo del primero, Eduardo Miura Fernández. Con 27 años se hace cargo de la ganadería y la adquiere su mujer Maruja, adquieren una finca, la conocida hoy en día como Zarich. Eso fue en el año 1940-41. Y se trasladan desde el Cortijo del Cuarto hasta Lora del Río. Por aquel entonces los toros de Miura pues habían ganado en bravura y habían crecido también en su leyenda. En los años 50 aumentó cada vez más la medida de la nobleza dentro de los Miura, esa nobleza de Miura característica, y durante las últimas décadas Miura ha conjugado toros bravos, bollantes, nobles, difíciles, duros, ásperos, pero salvo excepciones, mucho más ajustados a la capacidad lidiadora en la actualidad. A lo largo de más de siglo y medio se han ido tejiendo alrededor del apellido Miura una leyenda de terror, a veces, que ha podido ser incluso incrementada y exagerada, pero que en el fondo también tiene parte de verdad. En el año 1996, fallecía el padre de nuestro invitado, don Eduardo II, siendo desde esa fecha cuando se produce el relevo generacional delegado en sus hijos, don Eduardo y don Antonio Miura, aquí presente con nosotros, Eduardo. Los hermanos han profundizado en los criterios selectivos aplicados por su progenitor, buscando un toro más adecuado al que se ofrece en la actualidad. Un toro que sea bravo, sin perder esa señal de identidad de la ganadería y de la divisa, que también ofrezca la oportunidad de triunfar a los toreros. Con independencia de la actualización de los criterios de los hermanos Miura, que llevan la ganadería como se ha llevado hasta ahora, con un ritual, con todo respeto a las tradiciones de la casa desde antaño, se observa a la tabla una selección muy escrupulosa en el manejo de los animales y en los diferentes aspectos que afectan al conjunto y a la producción de los mismos. Los toros de Miura son rasgos en su tamaño, tipo, variedad, pelaje, e igualmente distintos en su comportamientos que en la plaza ninguno son iguales.
Ejemplares de presencia siempre irreprochable y que, evidentemente, los aficionados esperamos que Miura sea Miura, siempre, en cualquier plaza. Don Eduardo, muchas gracias y buenas tardes. Hemos hecho un pequeño repaso, pero siempre decimos que una imagen vale más que 1000 palabras. Y para la cual hemos preparado un pequeño vídeo de 4 o 5 minutos en el que se puede ver algo tan tradicional y tan cerrado como es un embarque, aunque en este caso los hermanos Miura suelen abrir las puertas para aquellos aficionados que se quieran acercar, pero siempre con el escrúpulo debido. Y vamos a ver esa faena de campo donde se hace un embarque, los toros en plenitud de la dehesa y en la hora del río, al igual que 2 toros, porque como hemos dicho en el inicio, la intención era que estuviera con nosotros Eduardo Dávila. Hay un toro en el que Eduardo torea este año en Sevilla, vuelve a Sevilla después de esos 75 años consecutivos lidiando en la maestranza. Y por último hemos metido unas pequeñas imágenes del gran toro que se lidió el pasado domingo por Rafaelillo, que estoy seguro que todos ustedes han podido ver, donde Rafael Rubio, Rafaelillo, lloraba por no haberlo matado porque tenía la Puerta Grande de Madrid abierta. No sé quién es el que lo va a poner, es José Manuel Laza, ya hemos bajado la pantalla. Don Eduardo, ¿nos trasladamos a la escalera por verlo? ¿De aquí lo ves? ¿Usted lo ha visto ya? Casi. ¿Sí? Venga, vale. Pues lo vemos y después la analizamos. Vale, perfecto.
Todo el de las ventas, ¿no? Gran toro ese, Eduardo, gran toro, el de Rafaelillo. Hombre, el toro fue bueno y el Rafaelillo estuvo muy bien con el toro. También algunas veces los toreros le tocan un toro y al final pues no lo ven, no se ponen de acuerdo. Pero en fin, en este caso creo que sentí mucho que Rafaelillo no lo matara a la primera porque un torero con su personalidad y su esfuerzo que hace pues merecía que hubiera cortado las orejas y hubiera venido bien a su carrera. ¿Cómo lloraba ese torero, Pues sí, hombre, porque sabía lo que había perdido. Y cuando tú pierdes algo que es importante, aquel que tenga sentimiento, pues se le saltará por lo menos la mano. Me imagino también que, evidentemente, un triunfo con Vibra no es un triunfo cualquiera. Hombre, con todo los respeto para toda la ganadería. Gracias a Dios, por eso nosotros todavía estamos aquí, ¿no? Porque hace 2 años, cuando el escribano, con la colectora de muestra en el año 2013, que a nosotros el 13% no nos gusta, no erramos nunca el toro con el 13, pues el triunfador le sirvió para reiniciar una carrera que la tenía prácticamente parada, ¿no? Y para nosotros es una gran satisfacción. Si Rafaelillo hubiera cortado, hubiera matado al toro, hubiera cortado quizás las 2 orejas, pues para él le hubiera servido de un impulso. Y siempre, pues, luce más. Sí, allí el otro día en Madrid hubo varios toros buenos, muy buenos se puede decir, pero hubo un toro que al final no le cortaron la oreja y fue tan bueno como el que han premiado, ¿no? Porque yo lo vi los dos y a mí me gustó mucho ese toro, pero como el torero no le cortó las 2 orejas, no estuvo con él tan brillante, pues parece que se ha quedado en un segundo lugar, siendo un toro tan bueno como el mejor de los se ha lidiado allí en Madrid. Hemos visto en las imágenes a su sobrino, el matador de toros, Eduardo Dávila. Hizo una locura, pero le salió bien. ¿Una locura? Hombre, yo creo que fue una locura, porque después de 9 años de no torear, de no estar delante de un toro, matarla con el toro de mi casa, con lo que supone ese psiqui que le entra a cualquier torero por matarla con el toro mío, porque luego muchas veces pues salen tan nobles, tan pastueños y tan, se dice en el mundo del toro, tan chochones como otros. Incluso en Madrid salió un toro que tuvo menos fuerza que una gaseosa, ¿no? Pero en fin, al final lo lidiamos, pues es un esfuerzo muy grande y una responsabilidad. Hombre, y terminar como terminó de una manera digna, estuvo bien con la corrida de toros, sorprendió al público de la manera tan firme que estuvo con los 2 toros. Y eso que el primer toro quizás fue el toro más malaje de toda la corrida de toros, el otro con sus cositas, pero de vez en cuando el hombre se entregaba, ¿no? Y después la tocada que le dio, que ha sido la tocada a la Feria de Sevilla, yo creo que fue una cosa muy digna para él, ¿no? Y para el hombre y nosotros era una gran responsabilidad, porque en este mundo del toro, y en el que veo muchas personas que son aficionados o que es de la cama mía, como yo digo, somos todos jubilados, semi-jubilados, ¿no? Y algunos habrán visto más toros que yo incluso, ¿no? Pues pensaba que la corrida de toros de nosotros podíamos aliviarnos con eso de que iba el sobrino, ¿no? Y en cambio ha sido la corrida de toros más fuerte que del año pasado y hace 2 años. Y nosotros teníamos doble responsabilidad, Sevilla, que siempre la tenemos, y después el sobrino que mataba la corrida de toros. ¿Qué dicen de aquí? Un poquito el micro de los compañeros. Bueno, levantamos el micro. Un poquito más. Esa responsabilidad la tuvo usted doble. Primero por elegir la ganadería y segundo porque el que además estaba delante era su sobrino. No, vamos, usted y su hermano Antonio. No, pero nosotros siempre tenemos la responsabilidad de Sevilla. Han dicho antes y es verdad que llevamos 75 años seguidos lidiando, que es complicado, ¿no? Primero, para poder ir todos los años a la feria y después que la empresa te tiene que dar la oportunidad que aquellas veces que tú no has estado bien con la corrida de toros, la corrida de toros no ha estado bien, pues te vuelvan a dar otra oportunidad. Es decir, yo le agradezco siempre a la empresa Pajé, pues esa confianza que nos da, que si un año no está la cosa como debe, al año siguiente pues vamos a por lo menos enmendar los errores, aunque con estos animales es complicado. Y para nosotros eso, que torear al sobrino, que se hubiera portado de esa manera, pues nos dolía la cabeza a él y a nosotros. Esos 75 años que usted dice no siempre ha sido el domingo de feria, no te imagino, ¿no? A lo largo de todos estos años habrá habido muchos días, ¿no? No, el que nos puso y nos ha tenido durante 50 años fue Teodoro Canovera. ¿50 años lidiando el domingo de feria? Sí,
50 años. Sí, porque cuando salimos en el 2014 del domingo, al domingo de resurrección, por los incidentes que hubo y por las cosas que hubo, pues entonces fue cuando nos dimos que llevábamos 50 años lidiando el domingo de feria, cerrando la feria, ¿no? Pero anteriormente no, mi padre cuando debutó en el año 41, mi padre debutó el jueves de feria, ¿no? Y con un cartel creo que bastante bueno. Torero Pepe Bienvenida, Manolete Pepe Luis, la presentación de mi padre en Sevilla en 1941. Casi nada, vaya cartelazo. Hombre, por eso digo, creo que es un cartel que a los aficionados les gustó. Eso si pasa hoy, estamos hablando de gesta. Sí, no, hombre, es que ha cambiado, todo ha cambiado mucho. Antes había valores que ahora quizás no se cotizan menos, ¿no? Y en aquella época, en esa época que estamos hablando, el año 40, el año 30, el año 20, Joselito Gallo en el año 15 mató, se puede decir, primero que mató 6 toros de nuestra casa en Valencia, ¿no? Y fue porque había matado 6 toros de otra ganadería, iba dando la vuelta al pueblo y alguien del público le dijo, eso está muy bien, pero con una de Miura. Y entonces Joselito se fue a la empresa y le dijo, ¿lo ha escuchado usted, no? Y en octubre mató la corrió toro de mi bisabuelo. Porque era manera de comportarse y manera de valorar las cosas. Hoy día se valoran de otra manera, hoy día se valora más que no mate ese tipo de corredores que la mate. Es que contando usted eso, como yo estoy seguro que todos los aficionados le dicen a una figura, mata a una figura, y algunos te dicen, mátala tú. Seguro. Hombre, por eso digo que hoy día, algunas veces yo no quiero ofender a nadie y a mí me parece, oye, yo soy el primero que si me puedo aliviar, me alivio. Yo lo he dicho en un programa de la nuestra. Miura dice que si los toreros se pueden aliviar, que se alivien, porque hay personas en su trabajo, incluso del día a día, también si te puedes aliviar un día, pues es normal, ¿no? Pero antes, el público general era el que pedía un poco para darte el último diploma que tenías que matar ciertas cosas, hacer ciertos gestos, punto. O hacer una carrera, como yo digo, una carrera primero, segundo, tercero y cuarto grado. Si no apruebas el segundo, no te puede dar título de cuarto, ¿no? Pues, y eso antes se cotizaba, ¿no? Eso hoy día, pues, como hoy día esto que tú que eres de la prensa, corridas torista y torerista, ¿no? Antes eran corridas de toros, punto. Una de una manera, otra de otra. Si el público, el torero tenía una capacidad, lo solucionaba de una manera y si tenía otra, pues lo solucionaba de otra. Y los toros, hoy día eso de, no, este torero no puede matar nada más que este tipo de toros. Bueno, es como si un cocinero no puede guisar nada más que un tipo de guiso. Aquí el que es torero debe de torear todo lo que le salga por la puerta de su quero. Y según lo que su capacidad y lo que el toro le permita, pues podrá hacer una cosa o desarrollar una faena u otra con la personalidad de cada uno. Eso puedo entreleer que a usted no le gusta que se le digan que hay especialistas de verdad. No, a mí no me gusta que haga ni que torista ni torerista. Es decir, yo lo primero que batallo es por decir corridas toristas. La feria de San Isidro hemos terminado con la corrida de toros toristas, que desgraciadamente no han sido las más brillantes, pero dentro de las toristas había una que no era torista, tampoco ha estado brillante, porque yo muchas veces voy a la plaza y veo corridas o toros de compañeros que tienen otros marchamos, y en cambio salen tan complicados. Incluso yo, hombre, en la época de mi abuelo y mi tío, que estábamos en la feria de Sevilla, estábamos viendo corridas de toros de otros ganaderos y salió uno muy malo y le decía a mi abuelo, a mi tío, Pepe, si fuera nuestro, había que amarrar al presidente para que aguantara. De malo que era el toro, en cambio. Y otras veces sale un toro malo y dice, parece de Miura. Y yo le digo, no, es que mira el libro de quién es, de Don José, pues de Don José, el toro no es de Miura. No siempre se va a cargar con eso, ¿no? Hombre, nosotros, hay algunos que le toca la china de esa manera. Yo, pasa algo, fulano, bueno, pues nada, lo aceptamos. Nosotros no nos enfadamos por eso, llevamos ya muchos años toreando en esta plaza para enfadarnos ahora. Sí, que bueno. Regresando un poco en el tiempo, después de hacer este pequeño impasse de actualidad, digamos, vamos a retroceder a lo que ha sido esa pequeña síntesis de historia para ponernos en lo que son los antecedentes de ciertas cosas que quizás se nos escapan de nuestro día a día, ¿no? Que es, por ejemplo, algo tan fácil como el hierro.
¿por qué Miura no tiene ningún, no sé, voy a decir el logotipo, palabra fea, en este caso sería hierro, que se identifique con la propia casa? Tenemos una A y dos C. ¿Tiene un significado? Sí, tiene, porque cuando mi familia tenía al principio la ganadería de carne, Retinto, que la tenían en una finca de Carmona arrendada, pues el propietario de las vacas, el que le compró las vacas, se llamaba Antonio Cáriga, y era una A con una C. Y cuando eso lo hizo don Antonio, porque don Juan no era tan aficionado como su hijo Antonio, que era el mayor, pues cuando empezaron con lo de que hablaba, a mi tío bisabuelo se le ocurrió hacer la A y ponerle las dos asas, ¿no? Que los taurinos muchas veces lo que dicen que lleva la A y las dos asas para que te agarren. Eso es verdad. Y empezó con la A, y después lo de arriba y abajo era, porque en aquella época no se llevaban los libros tanto como ahora. Lo de arriba y abajo es errar arriba o errar abajo, en la finca, ¿no? Pegado cerca de la cola o errar en el anca, como si fueran los caballos, ¿no? Y entonces pues arriba va todo lo que viene de Alvareda y abajo todo lo que viene de Cabrera. Eso lo lleva, va por la parte de la madre. Pero eso hoy día lo mantenemos nosotros por tradición, porque después de 170 años que llevamos juntos y todo esto mezclado, pues esto es prácticamente lo mismo. Se notan algunas cosas, y eso los toreros, por ejemplo, les gusta menos lo de arriba que diga lo de abajo, que lo de arriba. Prefieren, siempre preguntan cuántos vienen de arriba, cuántos vienen de abajo, y si vienen de abajo hay toreros que le apretaban la cara, porque habían tenido, a lo mejor habían lidiado varios de hierro abajo y todos habían sido complicados, y entonces pues preferían el otro. Eso son manías que tenemos todos. Sí, distintas manías y cosas que tienen los... ¿Pero eso hoy en día lo mantienen ustedes con las hembras? No, se mantiene. Lo que te da arriba y abajo es el hierro donde esté errada la madre. La madre, si la madre está errada arriba, se hierra arriba. Si la madre está abajo. Algunas veces hay errores, y no hemos equivocado a la hora de marcarlo, se han puesto al revés. Pero fíjate, eso lo sabemos nosotros, no lo sabe. Es que se va a poder... Cuando pregunta un torero se le dice el contrario de esa, ¿no? Nada, eso es como los guarismos. Antes nosotros siempre hemos lidiado mucho sin técnico, pero cuando no había guarismo no lo sabíamos. Como el toro nuestro, una de las características que tiene, que no aparenta la edad que tiene, tiene las caras limpias, más lavadas, pues no lo sabían. Ahora como ya lo saben, sin técnico, ya entonces le entra más preocupación. Pues otra de las características visuales que tiene la ganadería de Miura, y eso lo sabemos todos, es decir, Miura tiene dos divisas, una en Madrid y otra en todas las capitales de provincia. Del mundo. Y bueno, ¿y por qué? No, muy sencilla, porque cuando se presentó mi familia en Madrid había otra ganadería más antes. Bueno, en aquella época, como había poca ganadería, se suponía que cuando salía el toro con la divisa, los espectadores sabían a quién pertenecía el toro, se suponía. Y llegó un año, una corrida de toros nuestra, unos toros, y había porque en aquella época, estoy hablando que cuando nos presentamos nosotros, cogimos la antigüedad, fue en 1849. Fueron 2 toros nuestros y 2 toros y 4 toros de otra ganadería, ¿no? Porque en aquella época, claro, como iban todos pies a tierra, pues escogían los toros que estaban más gordos y hacían corridas de toros muchas veces, 2 y 2 y 2 de 3 ganaderías distintas. Era muy normal, porque 3 de uno y 3 de otro. Y entonces, pues, la ganadería, nosotros nos presentamos, pues, fue con lila y blanca. Después la cambiaron a rojo y verde. Y es la que mantuvieron. Pero llegó un día a Madrid y resultó que había un ganadero, no me acuerdo el nombre, no sé si era Comesaña o en fin, una ganadería de esa que desapareció en poco tiempo. Y tenía más derecho, y entonces lo obligaban. Y entonces mi bisabuelo cambió verde y negra y dijo, esta es la última que pongo aquí en Madrid. Y yo no sé por qué, para el resto de las plazas de toros, que en aquella época era en España, pues siguió con la verde y negra, y nosotros por eso tenemos las 2 divisas. Yo lo puedo decir también diciendo que fue por la muerte de Pepete, que fue más o menos en aquella época, pero la realidad fue esa. La realidad es que coincidía con otra ganadería que te llamaban antigüedad. No, hay gente que ha dicho, no, es que como mató el toro a Pepete por aquella época, y entonces por eso le cambiaron de luto. Nosotros no cambiamos. Se cambió por eso, que es una cosa más simple y más sencilla. Señores, tenemos aquí al ganadero, como ustedes saben, como pueden apreciar. Me gustaría que cuando quieran intervengan. O sea, creo que vamos a tener infinidad de reflexiones, de preguntas y de cosas para hacerle
a don Eduardo. Por tanto, cuando quieran, nada más que tienen que tomar la palabra. Y se lo digo. Si quieres te voy a explicar un poco la familia. Venga, vamos allá. Bueno, porque don Juan y doña José, la de Arlo, por cierto, no tuvieron 2 hijos. Tuvieron 2 hijos y 6 niñas. Lo que pasa es que en mi casa las mujeres desaparecen. Mi padre era varón único y tenía 6 hermanos. Mi abuelo y mi tío sí eran nada más que una niña, mi tía Rena, y mi tío Pepe era soltero. Y nosotros se da una particularidad que abren uno, se ponen uno, se abren 2, se cierran 1, se vuelven bien 2. Mi padre era 1 y ahora nosotros somos 1. Mi hermana me cogió otra cosa, nos llega a la ganadería brava. Y nosotros ahora 2. Mi hermano está casado pero no tiene hijos, y yo nada más que tengo 1. Se vuelve a cerrar. Otra vez se vuelve a cerrar. Y otra de las cosas también características nuestras es que el que viene con la ganadería un día a tener la manija se lleva mucho tiempo bajo el paraguas del que la ha tenido anteriormente. Es decir, mi bisabuelo Eduardo era mucho más pequeño que su hermano Antonio. Como era de pequeño que le pidió permiso hasta casarse, para casarse. Y se llevaba 20 años. Pues se llevó todo el tiempo bajo la férula de Antonio. Mi abuelo y mi tío bajo la férula de su padre. Mi padre, aunque tomó la ganadería en el año 41 con 27 años, pero mi abuelo y mi tío no murieron hasta el 64, es decir, 24, 25. Pero mi padre no hacía ninguna faena de tienda importante que no tuviera su padre y su tío. Siempre. Y él siempre le consultaba a su padre y su tío y dirigía un poco la tienda a los dos. Distinto es que el titular de la ganadería era él y él era, se puede decir, el responsable al 100% hasta cierto punto, pero siempre. Y nosotros hemos tomado la ganadería hace 20 años cortos, se puede decir, y estuvimos yo he estado toda mi vida con mi padre, quitando 3 o 4 años que trabajé por fuera, y mi hermano exactamente igual. Es decir, que nos marca ese estilo y esa manera de hacer. Y además nosotros, mi hermano y yo, cuando mi padre ha estado más tiempo al frente de la ganadería, hasta 55 años. Los demás han estado aproximadamente 24 años. Y nosotros, otra de las cosas que hicimos es que aquello que mi padre ha ido haciendo, nosotros lo hemos ido repitiendo en estos años, como natural, con algunos cambios porque las circunstancias son otras. Pero el camino ese que empezó mi abuelo y mi tío, que fueron los que le dieron otro enfoque a la ganadería, hicieron las tiendas de otra manera, lo mantuvo mi padre y nosotros. Es lo que hacemos, más o menos lo que hacía nuestro padre, es lo que hacemos nosotros. Tratamos a las empresas de la misma manera y vamos con la misma política que mi padre ha tenido durante 50 años, con sus distintas matices, porque es muy difícil mantener una cosa que sea exactamente igual 50 años, porque la vida va cambiando. Y antes cuando entraba me preguntaban, bueno, usted no, yo vivo en este mundo, no vivo en una burbuja de cristal que puede hacer una cosa distinta a los demás, tengo que funcionar y tengo que ir evolucionando como va evolucionando los tiempos. Y hoy en día esos mismos parámetros lo mantiene también con su hijo, en este caso su hermano, usted y su hijo, creo que Antonio, ¿no? No, Eduardo. Su hijo Eduardo. Mi hijo Eduardo, sí. ¿También? No, claro, sí, va al campo a hacer las cosas con nosotros y cuando nosotros tentamos, nos metemos en un burladero, mi hermano y yo, y ahora mismo, nadie más. Y nosotros examinamos, ponemos nuestra apunte y mi hijo está allí y lo comentamos o no lo comentamos, nosotros hablamos poco. Los tentaderos, lo más que nos decimos es fíjate y ya está, ya ahí te queda. Porque fijándose y mirando, una cosa ves y otra cosa es mirar y ves cosas y mirar, no te das cuenta. Yo he tenido la oportunidad de estar en Viura en un tentadero y la primera vez que estuve allí me quedé asombrado porque no había visto nunca un caballo totalmente cubierto de peto por todos sitios. Cuello, culata, patas, todo, absolutamente todo. Después tuve la oportunidad de más o menos dilucidar por qué. Y es que en una tapia de por lo menos 2,5 metros, las vacas que van a ser tentadas después tienen la curiosidad de pegar saltos y asomarse a lo que pasa dentro de la plaza. Y realmente uno se queda allí un poco sorprendido de ver cómo está tentando un torero y aparece de buena primera la cabeza de una vaca con los pitones. Les hablo de 2 metros o 3 de altura. No, tiene 2,25 nomás. Pero el salto llega a 3. Sí, bueno, sí, y los toros también algunas veces. Y eso es, esa reacción.
son así. Dios lo ha hecho así, nosotros lo conservamos. Es una de las características que tienen ellos, son muy ásperos para andar con ellos. Y las vacas, cuando son heradas, con 2 años se meten, no se pueden poner todas juntas, hay que ponerlas a uno de los chiqueros, si no se pelean. A la vaca le pasa igual. A pesar que las vacas nosotros cuando tentamos, le cortamos los pitones a todas, una de una manera, otra de otra, según si van al matadero o van para ser futuras madres. Porque se pegan mucho, se arrancan, entonces para no tener problemas. Y tú metes, por ejemplo, 5 o 6 vacas nuestras en un chiquero y seguramente alguna es capaz de amanecer muerta, porque se dan con 1 año. Entre ellos se tienen sus tirrias, sus fobias, los toros, las vacas, se da mucho, se pega mucho y son lo mismo que hacen en la plaza, lo hacen también en el campo, son complicados de manejar, ¿no? Es como nosotros decimos, son avispas. Aquí que hay muchos avisperos, uno llega con el dedo de dar las avispas, se enfaden, que no, por nosotros los toros, todos por la calle, no se enfaden, poquito a poco, a la rueda tonta, dándole coba, que vayan para acá, que vayan, y cuando se den cuenta están en chiquero. Me llama la atención, el mismo comportamiento de la plaza lo tienen en el campo, por tanto el manejo es complicado, ¿no? Sí, los toros nuestros tienen que estar con ellos siempre pendientes. Es decir, tienen, lo mismo que tienen esas reacciones en la plaza. Como decía Ruiz Miguel, un día que iba a matar a uno y escuchó al mozo país, se fue para ver quién hablaba en el callejón. Lo mismo hacen, tú estás delante de uno, al día caballo estás tranquilo y cuando te vas ahí de pronto se arranca. Y este creador, pues, cuando le pierden la cara, aprovechan para darte el susto. Y otra de las cosas que también hemos observado en el pequeño vídeo es que rara vez, me imagino que alguna vez sí la habrá utilizado usted, pero rara vez suele poner la funda en el toro. Nosotros no nos oponemos a nada que venga. Lo que sí es que utilizamos, no utilizamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros la funda pues sí, se lo hemos puesto a algunos toros para ver qué resultado dan, no nos disgustan, pero la calada, meterla todo para pincharla, cogerla, y los toros nuestros que son muy bronquetes, los tienes que dormir, amarrarlos. Hombre, si hay alguno que ya se comilla mucho porque el terreno aquel es muy áspero, pues entonces sí hemos probado, ¿no? Y por lo menos ha dejado de comillarse, pero normalmente nosotros no. Pero sí, por ejemplo, luego en fiesta para darle de comer, pues nosotros empezamos hace 25 años, vaya eléctrica también tenemos. Nosotros hacemos cosas, hemos corrido los toros de hace 50 años, ahora se habla mucho de mover los toros, nosotros los militares los movíamos de vez en cuando. Hace 50 años, no por moverlo, sino porque como eran tan broncos para salir del cerrado donde estaba y tenía mucha pereza, pues entonces los sacaba de paseo y ya los toros estaban acostumbrados y salían más fácilmente. Era para facilitarnos nosotros trabajo. Y ya de paso al correr se cansan y se pelean menos, así que tiene también esa ventaja. Porque, vamos, aunque muevan los toros no quiere decir que vayan a tener más fuerza. Yo, por la experiencia que tengo, pues no, hay toros que no se corren y tienen más fuerza que otros que se corren. Pero hacemos muchas cosas que nosotros no publicitamos, se puede decir. ¿Y usted está de acuerdo en esa afirmación o comentario general que dice que los toros de Mira tienen? Por lo menos memoria tienen. Ellos tienen memoria. Tú cuando le haces cosas a estos toros y el torero se equivoca y lo ve un par de veces ya, incluso a la becerra te cuesta más engañar. Es decir, que memoria tienen. Otros serán como toda la familia. Hay algunos en una familia que son todos listos, pero tiene que haber uno que sea más iluso, ¿no? Pues en mi casa también lo hay. Señores, ¿quién rompe un poco el hilo? Yo quisiera preguntarle a usted, sabiendo la ganadería que ustedes manejan, sabiendo lo terrorífico que es, desde luego hay que darle un punto de valor a su hermana, querer que sus hijos sean toreros. Que mi hermana está tan más loca que el niño, pero no, mi hermana la verdad no quería que fuera torero, lo que pasa es que pues decidió y respetó, pero lo que sí le digo es que el día que no le gustaba como estaba su hijo, le echaba una bronca más grande que todos los demás, eso sí. Eduardo el Matador cuenta de forma anecdótica que una vez su hermana incluso le llegó a coger el traje y casi se lo tira por la ventana. Sí, porque no había estado como debía. O sea, que es exigente. Hombre, si yo soy yo como hasta cierto punto soy corto de genio, pues el ridículo me da
no me gusta hacer ridículo. Creo que nosotros los españoles, los andaluces en particular, no nos gusta hacer ridículo, por lo menos. Oye, ponerte delante de un toro para hacer ridículo, que la gente se ríe de ti, pues no solo se ríe de ti, se ríe de todo tu entorno, ¿no? Y claro, mi hermana en ese aspecto, pues lo lleva de grado sumo. ¿Quién más? Bueno, pues mientras... Antes mencionó un incidente que ha sucedido en Valencia que causó un cambio. ¿Cuáles fueron esos incidentes? ¿En dónde? En Valencia. En Valencia no. Ah, no, yo lo único que he hablado de Valencia ha sido que José Tito Gallo, que mató 6 toros, y entonces dando la vuelta le dijo un espectador, eso por una de mi, y entonces pues mató los 6 de mi bisabuelo, ¿no? Pero nada, otra cosa así no hay. En 1915 Joselito Gallo fue el primero que mata a 6 de miembros en el sitio de Palma de Mallorca, que por cierto desde aquí un abrazo a Palma, que está a punto de quedarse sin toro ya. En el 72, 1972 Bernardo en Barcelona, en el 87 la Espartaco en Sevilla, en el 2001 Padilla en Bilbao, en el 2012 Javier Castaño en Nimes, que es la imagen que ustedes han visto, que el toro se ha ido de largo de un extremo a otro de la plaza hacia el caballo. Y en el 2014, Antonio Ferrera. O sea, por tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toreros solo. Málaga, sí, bueno, ya bastante. ¿Son pocos o muchos? No, bueno, ¿Usted cómo lo ve? Yo hay cosas de esas que no le damos tanto, como diría, ¿no? Hoy día hay cosas que a mí, una de las cosas que me llama la atención cuando el torero brinda y cae la muleta boca abajo y toca a la gente las palmas. O la va a cambiar porque ha caído boca arriba. Son cosas que yo lo veo como una cosa menor, ¿no? Y yo, oye, que lo van a matar, pues encantado, que no la matan, no pasa nada. Es decir, hay toreros, si ahora te pones a hacer la lista de aquellos toreros más o menos importantes que no matan, pues es una lista extensísima, ¿no? Bueno, oye, estamos así, esto está montado así, pues así lo hacemos. ¿Te pongo en un aprieto? No sé. ¿Quién le gustaría que fuera el siguiente a matar los 6 de Mibra? No, a mí en ese aspecto no me preocupa. Venimos hablando en el coche y venimos hablando de un torero, que si parece, que si no parece, que si torea este día. No es la gran preocupación mía. La gran preocupación mía es que la próxima que lidia un Pamplona invite los que se pongan delante pueden cortarle la oreja. Esa es la gran preocupación mía. Que me la va a torear uno, me la va a torear otro. Nosotros, y ahí están las empresas, nunca, casi nunca, nunca puedo decir nunca, influimos a ver si le mata fulano, nosotros, la empresa nos compra nuestra corrida de toros y la empresa sabrá a quién tiene que poner y a quién puede poner, porque a lo mejor quiere poner alguno y el hombre dice que no tiene que buscar otro. Pero vamos, nosotros nunca, ni mi padre ni nosotros nos hemos metido en eso. A mí una de las cosas que me llamó la atención, repasando un poco su historia y hablando de toro, que había comentado usted que le gusta ir a todas las corridas, pero quizás a la suya de su hierro no, a su hermano por delante. No es habitual que usted vaya a sus propias corridas. Yo, vamos, mi padre no... Bueno, era otra época, ¿no? Mi padre no iba nunca a la corrida de toros suya de Sevilla, no iba... Y en aquella época, en los años 40, 50, 60, no se desplazaba. Mi padre no veía, incluso en televisión, cuando empezaron a televisar, a mí me costaba trabajo verla, ¿no? Yo me llegó una temporada, como no salía mi padre, salía yo. Pero cuando murió mi padre, pues decidí que como paso un más rato, lo paso un más y me pongo, en fin, no estoy a gusto, pues digo, para que ojo que no ven, corazón que no siente, entonces me quedo en mi casa. Y mi hermano Antonio se va, y ahora a mi hijo también le cuesta trabajo, pero me estoy acostumbrando de los malos ratos que pasaron mientras antes mejor. O sea, que su hermano y su hijo sí. Sí, no, yo este año he ido a Madrid, fui el año pasado, voy de vez en cuando, la veo en televisión, lo que hago es que voy y vengo, y si no me gusta lo que pasa, pues lo apago y ya me enteraré. Es decir, estos son manías que tiene uno, sin importancia. Perdón. Sí, quería hacer alusión a una apreciación personal que tengo sobre la conferencia extraordinaria que está ofreciendo don Eduardo,
porque ha hablado de algo esencial, aparte de ser un gran ganadero, aparte de darle categoría a nuestro pueblo viniendo a la tertulia. Hombre, por Dios, no para tanto. Sí, es muy importante, porque esta que inventó nuestro amigo Crescencio de Torres Butrón, que se cumple 30 años, hoy yo creo que cobra categoría, porque a mí me impulsa que usted ha hablado de algo que no se puede ni se va a perder nunca en gente con sensibilidad, como es la historia, como es la seriedad, como es la entrega, la dedicación, la familia. Y a mí me ha conmovido como aficionado y como parte de la familia taurina que me considero desde mi ámbito, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar al lado de los toros de Miura en varias corridas, en calidad de banderillero. Eso no es una suerte, algunas veces. No, yo creo que es una suerte. Es una preocupación. Sí, yo sé, a lo mejor es que no he podido contestar, pero no, porque usted ha dicho una cosa, me ha conmovido por varias cosas, porque aquí vive el maestro Ruiz Miguel, página irrepetible en la historia del toreo, para mí. Y cortó el último rabo en Sevilla, un toro de usted, que todavía se habla y hace muchos años. En el año 70. Y casi lo mata un toro pequeño en Tarifa, que era de un hierro mal llamado, como usted muy bien ha dicho, torista y torerista. Eso debería de desaparecer de cualquier aficionado sensible, porque eso es un cuento de periodistas malos para mí. Torista es el que le guste mucho los toros, puede ir a la ganadería a verlo, o el que se pueden visitar, ¿no? Y el que le gusten los toreros puede ir al hotel a verlo a su casa. Así de simple, ¿no? Pero yo quiero agradecerle y pedirle larga vida a Miura, porque es verdad que cuando se está mal, los toros de Miura dicen que era de Miura, y eso es muy importante en el toreo, porque se han visto en la Semana Torista en Madrid toros con mucho más peligro que su corrida, mucho más, y han pasado desapercibidos. Y efectivamente ese toro que pinchó con tan mala suerte, pero claro, por eso se llama la suerte suprema, Rafaelillo, el maestro Rafaelillo, pues hubiera sido el mejor toro de la feria por diferencia. Además, sí, ha habido una corrida muy importante y demás, pero bueno, si le trae detalles, porque le hablo de la historia, porque ahora que, repito, lo de los valores se está echando tanto en falta, que una ganadería como la suya pase 10 años, eso es historia viva. Y yo modestamente, además de agradecerle a esta jornada, que venga usted, le dé categoría a nuestro bendito pueblo, es larga vida a la ganadería de Miura. Muy bien. Le agradezco sus palabras y además le voy a decir, yo lo digo cuando voy a ciertos sitios, como personas como usted lo hacen estas alabanzas, gracias a personas como usted, y eso estamos todavía nosotros aquí, porque yo leo algunas veces cosas que si no fuera por ustedes o personas como ustedes y aficionados como ustedes, habíamos pasado la historia, ¿no? Y hablando de Paco Ruiz Miguel, da la casualidad que esa corrida de toro que trajo Paco Ruiz Miguel, que cortó el ramo, fue el primer toro de Miura que mató, porque fue a sustituir a Pepe Limeño, que estaba anunciando la corrida de toro, se cayó el cartel. Y en el coche veníamos se lo venía yo comentando, ¿no? Pues, y fue el primer toro y fue el último ramo del año 71 que toreó Paco Ruiz Miguel, y no sabía la carrera que se iba a pegar con los de Miura, si no quizás no lo hubiera toreado. Por eso es una página irrepetible en la historia del toreo, el que quiera que lo emite, así de simple. No, pero en fin, creo que Paco ha tenido su historia importante y otros toreros pues tienen también su historia. La sigue teniendo y seguimos disfrutando de que lo importante. Caballero. Bueno, mire, yo tenía dos preguntas y luego usted me contesta lo que quiera. Una es una curiosidad. Primero, ¿por qué usted no lleva sobreros cuando va a las plazas? Es decir, van sus 6 toros. Esa es una pregunta. Y segunda, ¿por qué las figuras no quieren matar sus corridas? Usted me contesta que usted quiera. La segunda se la tiene usted que preguntar, perdón, la segunda se la tiene usted que preguntar a él, ¿no? No, pero usted seguro que sabe algo. No, indudablemente, lo he dicho antes, si tú puedes aliviarte hoy día que en esta vida tan muelle que tenemos para muchas cosas, y aunque haya gente que lo está pasando mal, yo lo digo, pero ¿quién le iba a decir nosotros que ahora prácticamente todos los coches que conducimos tienen aire acondicionado? Hace 50 años tenían que llevar un pipe,
Es decir, la vida y esa manera de vivir nos ha hecho a nosotros ser, como diríamos, más endebles para algunas cosas y menos. Se lo tiene usted por detalle. Después, el no llevar sobrero solamente lo llevamos a una plaza en Sevilla, porque, en fin, la empresa no nos pide. Es porque los toros nuestros, como son tan puñeteros, hablando mal y pronto, cuando entran una vez en un sitio, después, la segunda vez, si le han hecho algo que no le ha gustado a él, le cuesta trabajo entrar. Y de esa manera, pues los sollayamos. Después, son toros muy violentos, derrotan mucho, y muchas veces se escobillan, porque el año pasado la de Madrid, pues llegaron 2 o 3 toros escobillados de pegarse. Y entonces, pues preferimos que hace falta, se mata, ¿no? Si no, no se mata, por eso más que nada. A raíz de esa pregunta que ha hecho el caballero, hay, ahora mismo no sé, hay Normalmente cuando A nosotros los nuestros no han sido los indultados, nosotros no hemos tenido nunca ningún animal que se haya merecido eso, el indulto. Nunca. No, es distinto, es otra cosa. Hoy día, muchas veces cuando hablan de, por ejemplo, los toros bravos que se premian, que se están premiando normalmente, pues se le premian más por el último tercio que por el tercio de vara. Porque hoy día la vara es muy dura y si un toro le pega mucho en vara, después quizás no tenga fuerza suficiente para llegar a lo que hoy día se torea. Pues antes, por eso le digo todos los valores, antes a un torero le daban un aviso y parecía que era normal, ahora le dan aviso a todo el mundo porque torea muchísimo tiempo y dura la pena muy larga, ¿no? Pero nosotros no nos ha indultado, yo sé, nunca ni hombre, te gusta porque siempre como una medalla más pública, ¿no? ¿Alguna habrá habido? Nunca. Porque mi padre, yo tengo los 8 o 10 primeros años de vida no me enteraría, pero después me he enterado de todo y no había indulto ninguno, vuelta a ruedas, sí, pero solamente... No, me refiero a que habría alguno con mérito para eso. Bueno, puede ser un toro en Valencia, que en aquella... Es que últimamente se ha puesto un poco también se ha abierto la puerta, quizás, ¿no? Pero solamente un toro que toreó en Valencia, una feria de Valencia, que la gente le pidió el indulto, pero fue en aquella época también el indulto no estaba muy normalizado, el reglamento no lo contemplaba y entonces eso es la única vez, porque tuvo un indulto cuando se hizo el reglamento de aquí de Andalucía, que yo como era presidente de la Unión intervine, pues me acuerdo que el director de aquel momento, José Antonio Soriano, me dijo, no, el indulto primero y segundo, y yo, mira, por la tercera, porque hay ganadería que nada más que torean en un cierto tipo de plaza y yo no sé por qué le va a hacer la discriminación de porque sea una portátil, cierto a los bravos, no se le perdona la vida. El hacerle la pregunta es en el sentido de que para ver todo eso está. Ya. Pero según, porque hay un toro que le perdonaron la vida, una ganadería que eso lo tuvo de cementar y en lugar de andar para adelante anduvo para atrás. Es muy complicado. Yo decía, a raíz de la pregunta del caballero, hay un rumor en la calle, un poco maléfico, en el sentido de que precisamente había una figura del toreo apuntada a esa corrida de toro, corrida que sale excepcional, muy buena, cada uno que lo mire bajo el prima que quiera, que fue la del Juli en Sevilla hace 3 años, creo. 3 años, ¿no? Fue el 2013, que ya te he dicho que nosotros... El 13 no, el 13 está muy buen... No erramos, es decir, cuando estamos errando los toros llega al 12 y del 12 pasamos al 14. Y estamos contando y decimos... Y después dice usted que las supersticiones son lo de los toreros. No, yo soy también, no pongo el sombrero en la cama. Y muchas veces estamos contando y decimos 12 más 1, no decimos 13. Pero el santo mío, que es San Eduardo, es el 13 de octubre, así que da igual. 13 que tenemos... Acá encima. Y va igual, ¿no? Eso no. Bueno, ¿qué nos tiene usted que decir de esa corrida de toros que todo el mundo dice? Es que salió muy buena porque estaba muy apuntado. Eso lo hemos dicho, o lo han dicho mucho. Porque tuvimos la suerte de juntarlo ese día los 6. Ya está, la corrida de toros se apartó porque nosotros apartamos normalmente a finales de diciembre, Navidad. Estando en Navidad, como estamos allí en el campo, nosotros vivimos en el campo, mi hermano y yo prácticamente siempre, ¿no? Y estamos siempre. Pero en fin, aprovechamos en Navidad y eso, pues ya vemos la cama como tenemos y vamos viendo la corrida de toros que tenemos pedida y lo que vamos haciendo.
Y entonces pues en enero escogimos un poco los 10 o 12 toros que nos podían servir para Sevilla, ¿no? Y conforme se va acercando la fecha, pues lo vamos afinando. Y ya cuando falta un mes, una cosa así, lo ponemos allí delante de la casa, cerca, para tenerlo no más vigilado, sino para el día del embarque, como se mueve por allí, pues cuesta menos trabajo en chiquerarlo. Pero vamos, allí no vino nadie a coger ni nada. A ver, mi casa está abierta para todo el mundo. Es decir, que cualquier torero que va a dar la corrida de toro nuestra, o lo que sea, que quiere ver la corrida, nosotros no nos hagamos distinto, que diga, no, mira, este sí y este no, eso no. Es decir, nosotros estamos abiertos a la empresa que te va a pagar los 6 toros, pues normal que lo vea, y se le pone, nosotros le ponemos 8 o 9 toros, y de esos 8 o 9 toros, pues hacer con ellos lo que quiera. Puede dar noveno, el primero, el cuarto, el quinto, pero la baraja de cartas que tiene es. Nosotros no le damos los 50 toros para que allí vaya todo el mundo a picotear. ¿Le servís los toros que nosotros pensamos que sirve para esa empresa? Y la empresa es la que en un momento, oye, es lógico, si tú vas a comprar algo que habrá que dejarte de opinar. Es que algunas veces dicen, no te opino. Allí en mi casa todo el mundo toque empresario va y sabe que no son. Lo distinto es que no le pongo toda la camada. Y si va, por ejemplo, Espartaco, cuando mató los 6 toros, que los llevaban los lozanos, no aparecieron por mi casa. No aparecieron. Bueno, Antoñete, por supuesto, porque Antoñete no pensaba ni matarla. Y llegó a Palma de Mallorca, lo cogió Balañá, le dijo, mira, tengo yo una correa de toros míos, ¿por qué no la mata? Y la vio echado y dice, uy, qué chicos son. Y cuando se pusieron de pie, lo vio que eran enormes. Y se arrepintió, pero ya estaba metido en el enemigo y lo tuvo que matar. Y estuvo bien con la correa de toros, dicho por él. La correa de toros salió bueno, lo que pinchó. No entiendo, porque tú no ves, Bernardo fue a propósito. Pero hablando de eso, Paula mató una correa de toros nuestra mano a mano con un limeño en San Lucas en el año 72. Porque después no mató ninguna más, pero al final lo que pasó más raro, la correa de toros no salió bueno. Pero lo cuento lógico, pero no pasaba nada. Pero la mató todo el mundo, la mató, sí, la mató bien, dignamente con ella, la mató los puntos. Ahora que está haciendo usted un repaso de tardes, de días, de vivencias, para usted, ¿cuál ha sido la más emblemática, la corrida más emblemática? No sé si citar los 75 años de Sevilla o ya a lo largo de... No, me como resultado la del año 1970, por ejemplo, con una corrida de toros que salieron los 3 toreros por la puerta del príncipe junto con el Mayorano, Pepe Limeño, Palomo Linares y uno de Córdoba, Florencio Casado Lecho, que ya hombre, en Sevilla, después con el toro Pamplona, que han salido, me acuerdo un año con Antonio José Galán, una tormenta enorme, le cortó la oreja a los 2 toros y llovía en el último toro, a unos relámpagos, unos truenos, una cosa, y aquel toro vistiendo y aquel tío toreando como una muleta que pesaría un quintal, porque el agua nos pusimos como una sopa, ¿no? Hay muchos corredores, después hay otros que también me acuerdo que desgraciadamente no me hubiera gustado tener asistir, porque aquello fue una máquina, pero en fin, en esto está todo. Si aquí hay diversidad, si todo fuera siempre igual, pues se aburre. Aquí tiene que haber diversidad, todos que pitan, otros que caigan, unos que pitan de una manera, otros de otra, y toreros que cada uno tenga su marchamo, y hoy en día quizás no cae en un momento determinado mucha monotonía. Don Eduardo, hay un tema que siempre persigue a la ganadería de Miura, que es la tragedia, el miedo, el terror, la tensión. No sé si eso es más parte de leyenda o de realidad. Hombre, tiene una base. Precisamente estamos, en fin, en una anécdota de Miguelín, que era un gran torero, y estuvo en mi casa varias veces tentando. Una anécdota que se la contó él a mi padre, un tentadero que fue a mi casa. Fue una corredora que mataba en Valencia. Y Miguel, como buen artista, y buen eso, era un poquito también, yo creo que se le cruzaban los cables de vez en cuando. Y estaba viendo los toros en los corrales de Valencia, y había un toro allí, y empezó el toro a doblar la cabeza y a lamerse en la parte de atrás, pero no levantaba las manos. Y el toro hacía una cosa. Y dice, mire, este toro me va a tocar y este me va a matar. Así que yo lo mato. El toro cogió, se fue. ¿Se quitó? Cogió el coche y se fue de Valencia. Y salió andando y entonces el apoderado, no sé si era el sevillano, que fuera, lo cogió a 40, pero te va, que le tocó todo.
El toro fue malo, pero es que Miguel con la sesión que tenía estuvo peor también, y el que se llevó toda la tarde conmigo. Y esas son sesiones que le entra a cualquiera, te toca y como ya está obsesionado que va a ser malo, pues eso son sesiones de torero. Ahora que dice usted temas de plaza y demás, no sé si la más fácil de elegir en el campo es la de Pamplona, no sé, por su presencia, porque en Pamplona, si Sevilla lleva usted 75 años lidiando, en Pamplona alrededor de 40, corríjame, 38, 37... Se ha ido 37, me parece. 37 años lidiando de forma consecutiva en Pamplona. Sí, bueno, se suspendió la del 78, que fue el año de los tiros de Pamplona, se suspendió San Fermín, se dio la más que la corrida de toros, y la nuestra no se dio nada. Pero no hemos fallado hasta ahora, y la empresa, vuelvo a repetir, tiene siempre a la bien, unos años sale peor, otros años peor, pero siempre nos da otra carta para que la juguemos, y eso también es agradecer. Y si el propio ganadero... Y decía otra plaza en Francia que vamos prácticamente todos. A eso donde iba. Si le preguntamos, en este caso usted como ganadero, ¿cuál sería la plaza que más se identifica con Miura? Sevilla, Madrid, Valencia, Nîmes, Pamplona. Sevilla es una plaza que estamos en nuestra tierra, estamos yendo desde el año 1845, me parece que es la primera que lidiamos, a nombre de mi tatarabuelo, ¿no? Pero después otra plaza, Pamplona, una plaza con nosotros, una plaza que íbamos mucho, que era Modena de ir a Valencia hemos lidiado mucho. Y en Francia, pues se puede decir que Messier, Nîmes, son plazas, Arles también, en Arles vamos, este año no hemos ido, pero vamos casi todos los domingos de resurrección, de vez en cuando, nos dejan un poco parados, pero suelen para cambiar y después volvemos ahí, pues señal de que con nosotros le va mejor que con los otros. A veces tiene que haber comparaciones para que te echen. Hace 2 años fuiste y a San Cristóbal, a Venezuela. Bueno, sí, nos compramos el toro que hacía, pues la última vez que lidió mi padre en Venezuela fue en Caracas, en el año 55. Estuvo la colectora allí un año. ¿Un año? Un año, sí, porque por la cuestión, primero estuvo en la isla de Curazao, no llegó, y después la pasaron al continente y se lidiaron por 5 años. Y yo tengo la crónica, mi padre la trajeron, la tenía guardada y ponía. Los españoles no quisieron, los venezolanos no pudieron, y hay una foto que el caballo que lo está metiendo un toro en el callejón, así que la cogí de eso. O sea, que salieron con 4 años y se lidiaron con 5. Prácticamente con 5, y esta de San Cristóbal, como tuvo la cosa bien, no salió la colectora mayor. Para nosotros la mayor satisfacción es que nos dijeron que hacía 20 años que nos sacaban al papel la plaza. Y a ese día estábamos. Y la gente le impresionó porque, claro, a pesar de que los toros nuestros tomaron 2 o 3 puyazos, hacían cosas que normalmente los otros no lidió Juan Pérez, don Álvaro Domínguez, y una colectora muy buena, por cierto, le perdonaron la vida a un toro y todo, así que embistieron mejor que los nuestros. Señores, ¿quién quiere hablar? Aquel que le corta la oreja. No, por ejemplo, Paco Rodríguez es un torero, Antonio José Galán también, hablando Padilla cuando los mataba, ahora ya está el hombre en otro circuito, ¿no? Mismo Rafaelillo, Castaño, estos toreros que se ponen delante de ellos. Los toros nuestros lo que tienen es que piensa la gente que hay que tratarlo, como diría, con violencia, y era al revés. Y lo que necesita temple y eso, esto es como si el fuego le echa usted más fuego, le echa gasolina. Esto lo que hay que quitarle. Pepe Luis Vázquez, el padre, que mató, fue un torero que mientras tuvo un activo, mató la corrida de mi padre en aquella época, debutó en el año 41 con ella, y hasta que se retiró en activo mataba siempre la corrida de toro de casa. Pues él lo conocía bien, lo que hacía era templanza, y como él decía, no llevarle mucho la contraria, acompañarlo y pronto, y en la mano y fuera, y no dudarle. Nosotros en mi casa usted anda con el caballo, y le duda usted 2 veces y dice, ya te tengo, y entonces pues no, te hace cara más y cuesta más trabajo bregar con ellos. Es decir, templanza, todo es suavidad, templanza, darle su sitio, porque tampoco le gusta que la ahogue mucho, a la vez le pasa igual, ¿no?
Ellos necesitan su espacio y dentro de ese espacio pues se puede, hombre, hay algunos que son imposibles, eso está más claro, ¿no? Bueno, pero tienen que tener esto porque muchas veces el público espera que salga ese tipo de toro, porque si no sale, pues dicen esto no es de Miura. Bueno, pues, y nosotros pues somos conscientes de eso también, así que tiene que salir ese toro complicado de vez en cuando para que la gente, para que siga un poco e incluso los toreros. Me llama la atención, don Eduardo, que diga usted, no llevarle la contraria a un Miura. Eso cómo es. No llevarle, darle para acá, darle para allá, que no se entere. Una particularidad, en Sevilla, cuando la entrada pone tipo de fetero, corrida de todo, cuando torea Miura, Pone Miura nada más. Eso es cosa de la empresa y a nosotros una gran satisfacción, porque como por la mañana hay una de rejones, pone rejones, la otra pone corrida de todo, pues nosotros ponemos Miura. Es la empresa, hombre, nuestro apellido en muchas cosas se utilizan para muchas cosas, está el coche, está la Miura, hay muchas cosas que tienen el apellido Miura, está lo de golf Miura, que está todo el modo del golf, pero también hay muchas cosas que tienen el apellido Miura, ¿no? Lo utilizan porque muchas veces piensan que no es de una familia, es el Toro Bravo, que yo fui que tuve ya por Argentina, allí pensaban los argentinos que el Toro Bravo era Miura. Y había un ganadero, amigo nuestro que tiene Salmantino. Usted tiene Miura, no, yo tengo de fulano. No, usted no tiene Miura, porque piensan muchas veces que el Miura es el Toro Bravo. ¿Qué le dicen a usted la figura? Bueno, entonces, yo no, en eso yo lo que me dedico es a criar todo, intentar vender lo que alguno que otro invita, para que me sigan comprando. Lo demás, hombre, la tengo, pero no lo doy. Claro y conciso. Sí, sin embargo, don Eduardo, lo que le ha dicho el caballero, quizás a usted le cogió de lleno cuando fue presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿no? Ahí hubo una transición, estaba todo muy convulso, todo muy movido. No, ahora estamos más tranquilos. Indudablemente, muchas veces, no quiero insultar a nadie, pero muchas veces hay cosas que le sirven a los partidos para jugar con uno, y le tiran como las pelotas de ping-pong, ¿no? Y nosotros que también damos motivos para, a lo mejor, para que tuvieran otro comportamiento con nosotros también, porque también muchas veces las actuaciones de los taurinos, metámonos todos, pues no deben de ser como son, pero en fin, el género humano es como es, tiene sus debilidades y la perfección no ha existido nunca mientras haya una persona, ¿no? Y los taurinos pues tampoco existe. Usted es muy dado a decir que del pasado no vive nadie. Hombre, yo digo que de mi pasado puedo sacar conclusiones, pero yo tengo que seguir mirando para adelante, yo no puedo estar mirando lo que fue y lo que significó, o lo que significa mi familia y lo que ha significado dentro del mundo del toro, ¿no? Yo tengo que mirar para adelante, eso sí, mirando siempre, de vez en cuando de reojo para atrás, para ver qué es lo que hicieron ellos en otras circunstancias, y ellos pasaron malos tragos, porque aquí todo el mundo habla, y mi padre le dejaron correr a todas las empresas colgadas también, y hubo momentos que lo pasó mal, pero en fin, todo cuestión de ir machacando, trabajando, tener seriedad y aguantar. Llueve o alguna vez campará. Si le digo un nombre de islero. Bueno, eso fue el toro de Manolete, con una conclusión que mi padre no pensaba ya en Linares ese año, pero las cosas se pusieron y apareció por allí. Y nada, me chocó con Manolete, que era la figura máxima. La casualidad de la vida, cuando volvimos con una corrida de toros, lo que pasa es que fueron 15 años después, el primer toro que salió al ruedo era el número del toro de Manolete, que era el 21. El 21. Y el primer toro que se lidia después de Manolete es el 21 también. Casualidad de la vida. La vida muchas veces son casualidades. No, bueno, seguro que también es caprichoso eso. Porque esa corrida de toros mi padre no la tenía aprendida para Linares.
tenía vendida para otro lado y la cosa se puso que apareció el Linares, la mató Manolete, la organizaba Balañá, la plaza. Y cuento la anécdota pues, porque para que vean ustedes también cómo era mi padre como persona y su seriedad. La Correa Toro la tenía vendida para otra plaza, lo llamaba Balañá, mi padre el otro rompe el compromiso Balañá, le hace y se la lleva para Linares. Y claro, la mataba a Manolete. Normalmente, cuando una figura de toreo te mata la Correa de Toro, siempre se aprecia un dinero más. La Correa de Toro se puede vender más caro. Y entonces Balañá, el viejo, que en el año empezó con el 25, le decía a mi padre, Eduardito, ¿cuánto me va a costar la Correa de Toro? La torea Manolete, y le dijo mi padre, don Pedro, lo que vale para Murcia, vale para Linares. Muchísimas gracias. Es decir, que nosotros nunca hemos intentado, mi padre, otro empresario apoderado, le dijo, mira, la va a matar fulano, ¿para qué eso? Le dijo, mira, la torera es tu torero, no la torera es tu torero. El precio para mí es este. Que la mata, bien, que no la mata, también. El mismo. Invariable. Bueno, nosotros tenemos... Y eso hasta los tiempos de hoy en día, seguro. Pensamos nuestro cachín, sí. La mate Pepe o la mate Juan, nosotros tenemos para seguir un dinero. Que la torre es Juan, bien. Que la torre es Pepe, bien. Da igual la terna. Bueno, el mano a mano, como este año pasado, no, el anterior. Un mano a Da mano. igual. A mí me daba igual que fuera un mano a mano que lo matara uno. Nosotros para Málaga, Ferrera la mataba solo. Este es el dinero. Que la mata con 14, este es el dinero. Hablando de toreros, muchas figuras del toreo van a su casa, van allí a hacer leche, tientan a las vacas, pero después, sin embargo, bueno. Que le gusta que las mujeres son más dulces quizás que los toros, pero otra cosa no les ocurre. He visto algunos toreros y eso le gusta porque la vaca nuestra te hace pensar más que la otra. Como tiene el volumen, el tamaño, las cosas que hace, en una manera, pues, visto de una manera que parece casi un novillo de otra ganadería por el volumen que tiene y cómo lo hace, ¿no? Y pues a ellos les gusta, oye, después el toro pues, es harina a otro costado y yo lo comprendo, nosotros nunca. Es decir, nuestra carta está abierta para el toro que nos llame, oye, nos gustaría intentar, sí, porque hemos encantado. Lo mismo puede ser el penúltimo del escalafón que el primero del escalafón, ¿no? No hacemos discriminación en ese aspecto con nadie. Al revés, si el hombre está, pues no nos importa. Mi padre siempre los toreros que lo llamaban, no, hombre, don Eduardo, pero usted que no tengo ya torear tal sitio y me gustaría que me cuente y te meto un par de becerras. Y a modo de curiosidad, ¿por qué la plaza vuestra de tienda no es redonda? Es, en este caso, rectangular. Es cuadrada porque antiguamente, cuando empezaron las tiendas, no había plaza redonda, en la finca eran cuadradas, eran los corrales antiguos de Serrat. Y empezaron, y mi familia pues la hizo cuadrada, porque incluso estando cuadrada, pues la becerra que pasa y busca las creencias, pues tiene el rincón y se esconde antes. Y entonces te facilita un poco tu examen, es decir, le pone una piedrecita más o una taza más alta, y entonces pues te facilita el examen. La que tenía mi abuelo era prácticamente igual que la que tenía mi bisabuelo, y mi padre cuando hizo esta, que la hizo hace 50 años, pues tiene las mismas medidas y las mismas todo que la otra. Tiene 27 metros cuadrados. 27 metros cuadrados. 27 metros cuadrados. Para la becerra también, para un toro chica, pero también se matan todos los días. Señores, que estamos a punto, caballero. La palabra Eh, la palabra era Iglesia. eh, Y bueno, ¿por qué se mató a Iglesia? Una costumbre que había antiguamente. Siempre normalmente cuando un toro mataba a una madre, aunque no tuviera culpa, pues lo pagaba también, ¿no? Pero vamos, no se mató al día siguiente, un año más tarde, una cosa así. No se mató, hizo falta. Era una costumbre, lo mismo que mataron mi abuelo y mi tío mató la de Perdigón, del partero, que por cierto la cabeza de la vaca está depositada, igual que la de Islera, que está depositada en el Museo de la Maestranza de Sevilla. Las dos son propiedad nuestra, pero la tenemos depositada. Porque ni mi abuelo ni mi tío querían ver la cabeza de la vaca.
Dígame. En el campo. Están los de beber, los comederos. Sí, que si están lejos, cerca, no. No puede por ahí. Digo usted, perdón, La te pago. posibilidad para beber o comer. Y más dificultad el Miura que otra ganadería. No, más o menos, hombre, yo los otros no sé, pero los míos cuando tienen hambre comen bien. Y cuando no tienen hambre comen menos bien. No, bueno, eso es una de las cosas que entran dentro, como diría, de la leyenda nuestra. Decían que mi abuelo, que mis abuelos le ponían pesebre así, el agua para que tirara en el cuello, que se tenían una vértebra más, que se le ponían muñecos. El que tiene mala idea no necesita ponerle nada, ya la tiene por sí. Que eso es así de claro. Y nosotros no, nosotros le damos de comer como siempre, vamos, nosotros utilizamos eso, pero vamos, nosotros por ejemplo echamos todavía de comer 2 veces al día, que normalmente en la ganadería no se hace, por la cuestión económica, porque no hay personal, porque es uno de los grandes problemas que tenemos el día de mañana. Yo todavía me voy a escapar de él, pero mi hijo lo va a tener, porque cada día hay menos gente que venga detrás, medio preparado, porque esto no es un trabajo que por mucho que gana, como dicen la gente en el campo, tiene mucha atención, tiene mucha hora. Allí no puedes tener el reloj mirándolo, tienes que poner boca abajo. Porque tú empiezas, por ejemplo, a bregar con un toro y te lleva 3 horas y no te has movido ni medio metro, porque el toro no quiere moverse y te tiene. Es decir, y eso es uno de los problemas que tiene la ganadería ahora. Es decir, que no hay personas en el campo cada vez menos. Que creo que vieron ayer 3 mayorales, ¿no? Juan sí y eso. Pues esos son de los últimos que quedan, de ese estilo y con esa educación. Los que vienen ya son muchas veces en Salamanca hay más romanos que españoles, usando de comer los toros. Digo. Hombre, la mirada como con la persona. Los toros, nosotros cuando estamos en el campo miramos los toros a la cara para ver su reacción, para adelantarte a lo que él vaya a hacer. Eso, y según el toro, como te mira y cómo hace, como la persona, y hay personas que tienen expresiones de todo este, hay que tener cuidado con ellos, no, con los toros igual. Nosotros algunas veces somos, los de 4 patas son muchas veces, hacen cosas como los de 2, y los de 2 hacen cosas como los de 4 también. Señores, una última cuestión. Estamos ya, me dan por ahí entre bambalinas, me están dando ya los avisos. ¿Alguna última reflexión? Don Eduardo, no sé, un objetivo, un deseo, una ilusión con el tiempo. Me imagino que mantener evidentemente la tradición de la Casa Miura. Nosotros, lo único que mi hermano y yo de momento nos conformamos por seguir con este camino, mantenernos, hacer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra seriedad y mantener el estilo que nos han enseñado, ¿no? Y de paso, porque el día de mañana, que toque manejar esto, porque sea capaz de seguir para adelante. Me gustaría verlo, pero creo que me va a dar todo el trabajo. Muchas gracias, don Eduardo. A pesar del mercado vigente en este entramado organizativo de la fiesta, los actuales propietarios de la divisa Miura siguen conservando con fidelidad sus orígenes. El respeto que se les mantiene, ese emanado histórico de su peso, que le permiten más de 172 años después de la creación de la vacada sobrevivir como ganaderos a las diferentes modas imperantes en cada época de este mundo de los toros tan bellos. Gracias a su esfuerzo, a su dedicación, el toro creado por Cabrera en el siglo XVIII y perfeccionado por la familia Miura en el siglo XIX ha podido conservarse hasta el siglo XXI, algo que la inmensa mayoría de los ganaderos antiguos pues les ha resultado imposible de lograr. En Lora del Río hay secretos bien guardados, con esa fidelidad a sus antepasados. Nada ha cambiado, la misma forma de manejar el ganado, el pastoreo a caballo, el mismo entorno, en definitiva.
Mantener la tradición, la costumbre, las raíces heredadas es una constante entre la gente de esta casa, de Zahariche. Todos los días es el mismo rito, la misma tradición, la misma liturgia, diría yo, en ese que es el santo y seña de la ganadería de Miura. En Zahariche los Miuras se exhiben con su estampa, con todos los pelos, con todas las capas visibles y con su anatomía pues específica y distinta, única dentro de la cabaña brava. En Miura todo es diferente y todo es impresionante. Es una especie de museo viviente la que se vive allí en Zahariche. Por eso el pasado, incluido nuestro invitado, ha visto ya pasar por allí hasta 5 generaciones de ganaderos. Ojalá, Dios mediante, podamos estar aquí, no creo que estemos, pero podamos seguir hablando de Miura todos aquellos aficionados venideros. Muchísimas gracias, señor ganadero, muchísimas gracias.